despierto? ¿Estás bien? ¿Te ves algo asustado? No, no es un sueño. ¿Estás aquí conmigo ahora? Me encanta cuidarte. Estás aquí apoyado en mi regazo. Eso es. Relájate. Tuviste una pesadilla. Ya veo. Si quieres, puedo hacer que ese mal sueño se vaya. Vamos a hacer que te relajes, ¿sí? Para que vuelvas a dormir y que esta vez tengas sueños muy bonitos. ¿Te parece hermoso? ¿Te parece hermosa? Bien. Primero, creo que necesitas algo de compañía. Así que te prestaré uno de mis peluches favoritos. Esta pingüinita hermosa de color rosita y con una palta o aguacate aquí, ¿ves? ¿Te gusta? Además es muy esponjosita. La voy a poner aquí al lado tuyo. Eso es. ¿Quieres una manta? ¿No? ¿Estás bien? ¿Qué tal? ¿Algún cojín para tu cuello? Justo tengo uno acá. Ya que estás apoyado en mis piernas, creo que esto te ayudará a descansar mejor. Lo voy a poner por acá, ¿sí? ¿Se siente bien? ¿Sientes tu cuello más relajado? Perfecto. ¿Qué tal si también prendemos una velita para espantar esas malas vibras después del mal sueño que tuviste? ¿Qué tal si prendemos una como esta? Una velita rosa. Huele también como a rosas. ¿Lo ves? ¿Te gusta? Sí. Bien, la encenderé entonces. Con permiso. Y la dejaré por acá. Sí, huele muy, muy bien. Me encantan las velas. Ok. Y ya que te estoy consintiendo mucho, ¿qué tal si te traigo algo de beber? Chocolate caliente, por ejemplo. Creo que está muy bien por estas fechas, ¿no? Fin
siguiente año, después de todo el estrés. Bien, te la prepararé. Acomódate bien aquí, ¿sí? Me voy a levantar. Dame solo un segundo. Con permiso. Aquí te traje un rico chocolate caliente en una de mis tacitas favoritas, ¿ves? De fresitas. ¿Quieres beber de inmediato? Ok. Acá. Bebe. Sabe a Navidad, ¿verdad? También lo creo, aunque quedan algunos meses. Toma un poquito más. Si quieres más, solo dime, ¿sí? Ahora déjame acomodar nuestro pequeño nidito. Nuestro lugar seguro. ¿Te gusta? Bien. Y acá levanta la cabecita y vuelve a acomodarte en mis piernas. Eso es. Todo está bien. Ahora, pensé que te gustaría quizás que te diera un masaje en la carita o en tu cabeza. Así, todo tu estrés se va a ir, ¿verdad? Comenzamos masajeando tu cabecita. Bien. A ver aquí.
Eso es. Voy a masajear con cuidado por todas las zonas de tu cabeza, ¿sí? Te relaja. Sí. Me alegro mucho. A ver, por aquí también. Al costado. Y acá al otro lado. Por cierto, si te sientes incómodo o incómoda, déjame saber bien. La idea es que ahora te relajes en tu lugar seguro. Vamos a quitar todo el estrés de estos días ajetreados. Eres muy valiente y muy fuerte. Lo sabes, ¿no? Pues deberías. Eso es. A ver, levanta un poco aquí la cabeza y masajeemos atrás. Solo un momento así. Eso es. Y a ver, tienes aquí la frente un poquito arrugada. Aquí. Vamos a solucionarlo, no te preocupes. Pero creo que voy a limpiar un poco tu carita, ¿te parece? Tengo algunas cosas que me gustan mucho acá. Por ejemplo, este jaboncito para limpiar tu hermosa carita. Ya que estabas teniendo un mal sueño, es bueno refrescarse, ¿no? Voy a poner un poco de esto acá en mi algodoncito. Le voy a esparcir. Eso es. Y limpiamos. Mira aquí. Acá. Se va a sentir como una espumita, ¿sabes? Suavecita en tu carita. Pero es algo así como un agua micelar. Vamos a sacar todo el sudor, las lágrimas, porque estuviste llorando también. Eso, limpiemos bien. Aquí en tu frente, costado, la barbilla y al otro lado. A ver,
esa orejita también. Con permiso. Ok. Y acá también. Con permiso. ¿Sientes que te falta espumita en algún lado? Por acá. A ver. Eso. Ahora vamos a esperar que la espumita se absorba un poquito. Y para eso voy a ponerte agüita termal, ¿sí? Ayudará, ya que la espuma tenía ácido hialurónico. Como esto es agüita, para que tu piel se sienta aún más hidratada. Pongamos un poco así. Cierra los ojitos. Eso. Pongamos acá. Acá. Y al frente. Abre los ojitos. Perfecto. Ahora sí. Tu piel se ve hermosa. Suavecita. Hidratada. Aunque creo que le faltan algunas cosas aún. Voy a ponerte una cremita bajo los ojos para que mañana no tengas ojeritas, ¿sí? Ya que despertaste ahora, tuviste una pesadilla. Vamos a evitar que los signos de la falta de sueño se vean, ¿sí? A ver. Como ves, tiene aquí un aplicador. Así que mira un poquito hacia arriba. Perfecto. Te voy a poner aquí. Y acá. Bajo los ojitos. Ok. Y con este poquito que tenía, vamos a dar un pequeño masaje. Eso. Alrededor de los ojitos hermosos. Perfecto. Ahora te voy a poner un poquito de serum para darte un masajito en la carita como te había prometido. ¿Te parece bien? Ok. Tengo este de la misma línea
Por cierto, no te preguntes si te gustaba el aroma, espero que sí. Es muy suavecito y fresco, como Sakura. ¿Verdad que sí? Bien, te voy a poner unas gotitas entonces, una por aquí primero. A ver, una, otra por acá, dos en la frente, eso, y acá en tu nariz. Ok, déjame esparcirlo un poco, ¿sí? Aquí, suavecito, muy suavecito. Este lado también, por supuesto, cerca de la orejita y cerca de la otra orejita. Listo. Y ahora sí, hace mucho quería probar este masajeador de carita. Como ves, tiene unas lindas flores rosas y amarillas. Es suave, no te preocupes, solamente se pone así. Relaja muchísimo. Si te sientes incómodo, recuerda que puedes decirme, no hay problema. ¿Lo usamos? Ok. A ver, quédate aquí. Eso. Te relaja, ¿verdad? Me encanta este masajeador. Ok. Y con esta parte de arriba solamente voy a masajear la frente y los costados de tu linda carita. A ver aquí. Y acá. Eso es. Un poco más cerca de la orejita. Eso. Acá al otro lado. Y cerca de la orejita. Por acá. Ok. Y a ver en tu nariz un poquito. Acá. Bajo tus ojitos.
ojitos también, pero con muchísimo cuidado para que no se dañe la piel de aquí que es tan delicada. A ver. Se siente bien, ¿verdad? Creo que esto también ayudará a que tus ojitos se deshinchen ya que lloraste un poco. Acá también. Listo. ¿Cómo te sientes? Mucho mejor, puedo verlo. Hermoso. Hermosa. Ya estamos terminando. Tu atención personal. Pero quiero poner algo en tu boca. Los labios se resecan mucho cuando lloramos también. Y cuando no bebemos agua, comienzas a deshidratarte y se reseca la piel de la boquita. Te pongo algo. Ok. Pueden ser dos cosas o puedes elegir una. Este de acá es un bálsamo brillante. Es el que tengo puesto. Pero no tiene color, ¿ves? Solo tiene brillitos hermosos. ¿Ves? Y este de acá es un bálsamo universal. De hecho, lo puedes usar en la carita también. Me gusta mucho. Voy a poner entonces solo un poquito de este rico bálsamo. Sonríe. ¿Te han dicho que tienes una hermosa sonrisa? La tienes. Es preciosa. Creo que a veces se te olvida lo importante que eres para otras personas. Seguramente con tu sonrisa has iluminado el día de mucha gente. No dudes de ti. Estoy segura de ello. Un poco de esto entonces ahora. Está bonito, me encanta. A ver, sonríe de nuevo. Iluminas mi día. Pongamos aquí abajo y acá arriba. Abajo, arriba. Un poquito más. Abajo y arriba. ¿Quieres un cuento para dormir también? Es un gusto para mí. Quiero mimarte y consentirte. Me gusta mucho leerte estos cuentos, ya sabes. Es
espero que también te guste que los lea para ti. Siempre nos dejan un buen mensaje, ¿no? Elegimos uno al azar. A ver qué sale hoy. Este lo leímos. ¿Y este? Este no. Lo recordaría porque se llama La Bomba. Acomódate así. Acomoda aquí tu cabecita. Relájate. Estás en un lugar seguro aquí junto a mí. Empecemos. La bomba. Un hombre estaba perdido en el desierto, destinado a morir de sed. Por su buena ventura, llegó a una cabaña vieja, desmoronada, sin ventanas y sin techo. El hombre anduvo por ahí y encontró una pequeña sombra donde acomodarse para huir del calor y del sol del desierto. Mirando a su alrededor, vio una vieja bomba de agua, toda oxidada. Él se arrastró hacia allí, activó la manivela y comenzó a bombear y a bombear sin parar, pero nada sucedía. Desilusionado, cayó postrado para atrás. Observó que a su lado había una botella vieja. La miró, la limpió de todo el polvo que la rodeaba y pudo leer un mensaje que decía: Usted necesita primero preparar la bomba con toda el agua que contiene esa botella, mi amigo. Después, por favor, tenga la gentileza de llenarla nuevamente antes de marchar. El hombre desenroscó la tapa de la botella y, en realidad, ahí estaba el agua. La botella estaba llena de agua. De repente él se vio en un dilema. Si bebiese aquella agua, él podría sobrevivir, pero si la vertía en esa bomba vieja y oxidada, tal vez obtendría agua fresca, bien fría, del fondo del pozo y podría beber toda la que él quisiese. O tal vez no, tal vez la bomba no funcionase y el agua de la botella sería desperdiciada. ¿Qué debería hacer? ¿Derramar el agua en la bomba y esperar a que saliese agua fresca? ¿O beber el agua vieja de la botella e ignorar el mensaje? Debiera perder toda aquella agua en la esperanza de aquellas instrucciones poco fiables, escritas no sé cuánto tiempo atrás. Entregándose a la posibilidad, el hombre derramó toda el agua en la bomba. Enseguida agarró la manivela y comenzó a bombear. Y la bomba comenzó a rechinar sin parar. Nada pasaba. La bomba continuaba con sus ruidos y, entonces, surgió un hilo de agua. Después un pequeño flujo y finalmente el agua corrió con abundancia. Agua fresca, cristalina. Él llenó la botella y bebió ansiosamente. La llenó otra vez y tomó aún más de su contenido refrescante. Enseguida la llenó de nuevo para el próximo viajero. La llenó hasta la boca. Tomó la pequeña nota y aumentó la frase. Créame que funciona. Usted tiene que dar toda el agua antes de obtenerla nuevamente. ¿Cuántas veces tenemos miedo de iniciar un nuevo proyecto, pues este demandará una enorme inversión de tiempo, recursos, energía y conocimiento? ¿Cuántos se han quedado parados satisfaciéndose con los resultados mediocres, cuando podrían conquistar victorias significativas? Fue un lindo mensaje, ¿verdad? ¿Te gustó? Ya veo.
ojitos están cerrando, pero parece que quieres otro cuento, ¿no? Lo sabía. Elijamos otro al azar. Este. Es uno cortito. ¿Está bien? Este cuentito se llama Mala suerte, buena suerte. Una historia china habla de un anciano labrador que tenía un caballo para cultivar sus campos. Un día, el caballo escapó a las montañas. Cuando los vecinos del anciano labrador se acercaron para condolerse de él y lamentar su desgracia, el labrador les replicó: Mala suerte, buena suerte. ¿Quién lo sabe? Una semana después el caballo volvió de las montañas trayendo consigo una manada de caballos salvajes. Entonces, los vecinos felicitaron al labrador por su buena suerte. Este les respondió: ¿Mala suerte? Buena suerte. ¿Quién lo sabe? Cuando el hijo del labrador intentó domar uno de los caballos salvajes, fue desmontado y se rompió una pierna. Todo el mundo consideró esto como una desgracia. No así el labrador, quien se limitó a decir: ¿Mala suerte? Buena suerte. ¿Quién lo sabe? Unas semanas más tarde el ejército entró en el poblado y fueron reclutados todos los jóvenes que se encontraban en buenas condiciones. Cuando vieron al hijo del labrador con la pierna rota, lo dejaron tranquilo. Había sido buena suerte, mala suerte. ¿Quién lo sabe? Reflexión. Todo lo que a la vista parece un contratiempo puede ser un disfraz del bien, y lo que parece bueno a primera vista puede ser realmente dañino. Aceptemos la vida como nos viene e intentemos aprender de las circunstancias, sabiendo que siempre está la mano de Dios detrás de todo. Depositando nuestra vida en sus manos, sabemos que todo lo que nos sucede es para ayudarnos a crecer, y no todo es siempre como parece. Por ejemplo, yo pensé que el cuento terminaba ahí y no era como parecía, ¿verdad? Si no hubiera dado vuelta a la página, no hubiera encontrado esas palabras finales que nos ayudan a crecer, ¿verdad? Ahora hermoso, ahora hermosa, apóyate en mis piernas, descansa la cabecita, relájate todo lo posible, que estoy aquí contigo. Cantaré un poco hasta que te duermas, pero debes cerrar los ojos, sí. No hagas trampa, ¿bien? Bueno, si quieres puedes mirar, no hay problema. Descansa, descansa.
Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor, mira estos videos. Buenas noches.